Está más fácil. Entonces, tome nota. De acuerdo al momento de la división, con una cromátida, ya sabemos que en la anafase, en la telofase y en la interfase G1, ¿por qué? Porque ahí básicamente se está dividiendo la célula. Y con dos cromátidas en las otras fases del ciclo celular. Y esto es muy importante, esta clasificación, por la función: autosomas y cromosomas sexuales. Los sexuales serán los que determinan el género, el X y el Y, por eso los determinamos, y sobre todo el Y, en la actualidad. Los autosomas serán las que están en las células somáticas. No estoy diciendo que no sean importantes, pero ellos son los que determinan la funcionabilidad de esas células somáticas. Sabemos que muchas veces de esos autosomas o de la cantidad de mutaciones en esos autosomas es que se generan las diferentes patologías. Que por eso es que se requiere que siempre las estudien, porque ya no es mandar un tratamiento genérico para todos, una quimio o una radio, sino darle específicamente al individuo el tratamiento específico con su mutación. ¿Sí me entienden? Que eso es lo que se está buscando. Por eso se habla de la medicina translacional, específica a cada individuo, de acuerdo a lo que ese individuo requiere. ¿Sí? Eso es lo que siempre se ha buscado. Entonces, como les dije anteriormente, el número de cromosomas va a variar en las especies. Ya ustedes saben que si tiene un juego de cromosomas es haploide. Juego de cromosomas quiere decir que solamente lo hereda de un padre. En individuos como nosotros se puede presentar individuos que sean haploides, debido a que en el proceso de la meiosis hay unas células que quedan sin información genética, hay una mala segregación del cromosoma. Entonces, ¿qué sucede? Si ese individuo, ese óvulo, se une con el espermatozoide que no tiene información genética, el óvulo solamente se puede fecundar, y después de que tenga el Y funciona adecuadamente. Si se desaparece, después de que tenga el X, el Y no. Si se desaparece el Y, no pasa nada. Pero si se desaparece el X, ahí sí moriría. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Algunos individuos en el momento de la meiosis, ¿cierto?, queda una célula vacía. Esa célula se une con otra que tenga la información genética completa. Entonces puede surgir un individuo que tenga un solo juego cromosómico, haploide, ¿sí? Eso se llama síndrome de Turner, con características totalmente diferentes. Ya sabemos que nosotros pertenecemos a este grupo, ¿sí o no? Pero en las plantas son tetraploides, tienen 4 copias del material genético. ¿Por qué? Desde arriba. Entonces ya sabemos que el número de cromosomas va variando dependiendo de la especie, ¿cierto? Y que ese número de cromosomas no está asociado a la complejidad de la especie. Por eso hablamos del valor cero. ¿Vamos a ir? ¿Preguntas? Entonces ahí sí comenzamos a hablar de qué es una mutación. Básicamente, porque tenemos que entender qué es la mutación. Ya nosotros sabemos el funcionamiento o la forma como el ADN llega a expresarse hasta una proteína. Y si la definición de una mutación es cambios en la secuencia del ADN, entonces un cambio aquí, ¿cierto?, puede llegar a modificar, el funcionamiento y la estructura de una proteína, sobre todo, y afectar la función. Cuando se modifica la función es que afecta al individuo. Por ejemplo, una proteína como la insulina, que tiene como función permitir el ingreso de la glucosa al interior de la célula, ¿cierto? Y si ese individuo tiene una mutación en el gen que codifica para la insulina y la insulina es menos reactiva, o sea que ese individuo será muy propenso a desarrollar una diabetes, algún tipo de patología de ese tipo. ¿Sí me entienden? Entonces ya nosotros sabemos todo esto, que el ADN primero se replica, donde la enzima principal para ese proceso de replicación es la ADN polimerasa. ¿Por qué les estoy hablando de esto en las mutaciones? Porque existen factores externos que pueden modificar el funcionamiento de la ARN polimerasa. Ya hablamos entonces, por eso hablamos de la ingeniería genética. Eso también se puede modificar.
¿sí? El solo hecho de comer ají, el solo hecho de exponerse a un rayo X, modifica el funcionamiento de la ARN polimerasa, lo que puede llegar a causar una mutación. Se salta un par de nucleótidos. Posteriormente sigue la transcripción, es hecha por una ARN polimerasa. Ya ustedes saben la diferencia entre ellas, ¿cierto? Pero también existe una gran probabilidad que esa enzima realice este proceso de manera errónea. Haga saltos en el marco de lectura, ¿sí? Por presencia o ausencia de algún factor, hormonas, como son enzimas, aunque nuestras células tienen una maquinaria de reparación que corta y pega, pero a veces hasta la maquinaria de reparación falla, porque son enzimas, ¿sí? Y lo último sería la traducción, que se hace en el ribosoma, ¿cierto? También para realizar la traducción se utilizan las enzimas. Entonces son procesos catalizados por enzimas. Ahí saben que la actividad biológica de una enzima se modifica por factores tan sencillos como el pH y la temperatura. Hay unos factores químicos y físicos que modifican el funcionamiento de las enzimas. Entonces, por eso es que se les dice a ustedes, puede llegar a generar una mutación, un cambio en la secuencia de bases. Y entonces puede llegar a generar una proteína con una función totalmente inadecuada. Y será un individuo con características particulares. ¿De qué depende si el individuo es seleccionado a favor del ambiente? ¿Sí? Eso es lo que pasa. El ambiente es el que selecciona. Entonces, desde el punto de vista fenotípico, ¿qué es el fenotipo? ¿Cómo? La parte del ADN que se expresa. La parte del ADN que se expresa. ¿Sí o no, hermano? Pero yo le escucho, yo soy sordo, ¿ok? Se me tiene machinchando y no habla duro. ¿Qué es el fenotipo? Características externas de un individuo. Y esas características del individuo se deben a lo que dice Cómbita, a la parte del material genético que se expresa, que interacciona con el ambiente y genera individuos con características totalmente diferentes. Entonces, por eso dice, mutación es la aparición brusca y espontánea de una variación fenotípica, ¿cierto? De una característica externa. En un momento a otro, sobre la población humana, todos comienzan a surgir con los ojos azules, ¿cierto? Podría ser. Sabemos que en nuestro medio, debido a la intensidad del sol, sería una desventaja, ¿cierto? En Europa, donde la intensidad del sol es un poco más baja, por regiones o por periodos del año, es una ventaja. Con nuestro medio sería una desventaja totalmente. Entonces puede haber una mutación que cause eso. Una mutación causa que el ADN se exprese y el ambiente lo seleccione y nacen las personas con los ojos azules. Sí, eso es un fenotipo totalmente diferente. Y esto puede transmitirse a la siguiente progenie, a la siguiente generación. ¿Sí? Y desde el punto de vista genotípico, ¿qué es genotipo? El ADN, la información genética. ¿Sí? Ese es el genotipo. Entonces, cualquier alteración en la secuencia de bases de un segmento de ADN. Pero se espera que esa alteración sea en una región que codifique para una proteína, para una región de la eucromatina, porque si es de la heterocromatina no servirá de nada. Entonces, hay dos definiciones de mutación, desde el punto de vista fenotípico y desde el punto de vista genotípico. ¿Más o menos preguntas o qué? ¿Qué? ¿Qué, hermano? Ya se iba a tomar café y salga, si quiere. Yo salí a tomar café y salgan. Salgan. Y me dicen que no salen y no salen, yo no estoy enojado, salgan. Máximo 20 minutos.